La asistencia está un poquito floja, pero vamos a seguir adelante. Los que lleguen tarde ya se irán acoplando nada más al grupo. Bien, lo que tenemos que revisar el día de hoy es un tema doble. Por un lado, nocicepción, el dolor, y por otro lado, los mecanismos de la analgesia. La combinación de estos dos fenómenos, tanto la percepción dolorosa como el bloqueo del dolor, hacen que la percepción dolorosa final sea muy variable, que podamos modificar mucho nuestra percepción de la intensidad del dolor y por lo tanto que la reacción de respuesta que genera el dolor sea muy variable dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos y obviamente de un sujeto a otro. Bien, para hablar de los mecanismos moduladores del dolor, que es el tema central de hoy, debemos hablar de dos sistemas fundamentalmente. Uno, que es el que se encarga de bloquear las señales nociceptivas provenientes de la periferia. Este mecanismo radica íntegramente en el asta dorsal de la médula y se llama el mecanismo del gate control, control de la puerta de entrada. Es un mecanismo bastante efectivo y funciona sobre todo para reducir la intensidad del dolor, quitándole ese su carácter de alto sufrimiento. En la vida diaria nosotros podemos ver ese mecanismo reflejado en nuestras mascotas. Imagínense que una de nuestras mascotas ha tenido algún problemita, ha pisado a un objeto muy duro, se ha lastimado la pata y ¿qué es lo que hace? Nuestro perro o nuestro gato lo que hace es lamerse. Se lame la pata que ha sido lesionada y nosotros podemos preguntarnos por qué está lamiendo, es mucha higiene, quiere limpiarse la herida, pero no, en realidad lo que está haciendo es bloquear la percepción del dolor, porque al lamer está generando señales somestésicas de tipo táctil que van a reducir la intensidad con la que está percibiendo el dolor. Y por eso es que nuestras mascotas se lamen. Nosotros en la vida diaria hacemos exactamente lo mismo. ¿Cuál es nuestra primera reacción cuando nos hemos dado un martillazo en el dedo pulgar? Lo que hacemos es frotarnos el dedo, apretarlo a veces con fuerza, pues batirlo en el aire, sacudir el miembro para que la intensidad de nuestro dolor se reduzca. Entonces, en cualquiera de estas circunstancias, lo que estamos haciendo es generar señales, ya sea propioceptivas, ya sea táctiles, que van a ir a bloquear la intensidad del dolor, porque sabemos que cuando apretamos un poco el dedo o cuando lo movemos en el aire batiéndolo, la intensidad de la señal dolorosa se reduce. Bien, ese es uno de los dos mecanismos reguladores del dolor, el de la gate control. El otro mecanismo es un mecanismo mucho más poderoso y es un mecanismo que viene desde estructuras localizadas en el mesencéfalo. Allá encontramos una sustancia que se llama la sustancia gris periaqueductal, que cuando es estimulada, ya sea eléctricamente, ya sea químicamente, es capaz de bloquear el dolor completamente. Este mecanismo, desde que ha sido descubierto, ha sido utilizado para, por ejemplo, producir una analgesia completa en casos de cirugía. Cuando un sujeto tenía que ser operado, de lo que sea, pero no se podía aplicar una anestesia por los procedimientos habituales, porque debería estar despierto, porque no tenía tolerancia a los anestésicos o por cualquier otra razón. Se podía y se puede proceder a instilar sustancias analgésicas en el cuarto ventrículo y a través de la instilación de esas sustancias estimular al mecanismo de la sustancia gris periaqueductal para que se produzca un bloqueo total del dolor. También la estimulación eléctrica a través del cuarto ventrículo permite hacer lo mismo. Decía, es un mecanismo muy poderoso porque podemos
producir enorme daño tisular sin que el sujeto perciba dolor alguno y conserve sus capacidades de percepción de las sensaciones somestésicas, el resto, táctiles, térmicas, propioceptivas, etc. Conserve su estado de conciencia, conserve su lucidez y sus funciones mentales superiores intactas. Y entonces el bloqueo del dolor se produce mientras se esté produciendo la estimulación de esa región. Vamos a hablar de ambos sistemas de control del dolor, y lo primero que vamos a hacer son preguntas. Preguntas de nocicepción, del tema 4, y del tema 5, analgesia. Queda abierta el micrófono para ustedes. Adelante. Doctor, buenos días. Tengo una duda, no sé si he comprendido bien, pero eh, los, las sustancias opioides y, bueno, todo ese tipo de sustancias que regulan el dolor, que lo disminuyen, actúan bloqueando el potencial de acción del dolor, o sea, y también actúan bloqueando no sé, ¿cómo se puede decir? Se unen a un sitio donde debía unirse un neurotransmisor. ¿Es así? ¿Es correcto, doctor, o me estoy equivocando? Bien, buena pregunta. Los opioides en general van a actuar sobre receptores especiales para los opioides. Tienen sus propios receptores. ¿Dónde están localizados esos receptores? En la membrana celular de las células que conducen el dolor. ¿Dónde las encontramos? ¿En cuáles? Por ejemplo, las vamos a encontrar en las interneuronas del asta dorsal de la médula, que están conectadas con las neuronas dedicadas a percibir el dolor lento o el dolor rápido. Entonces, las encontramos en ese lugar, esos receptores están allá, pero no los encontramos solamente allá, los vamos a encontrar en la membrana de diferentes células que están esparcidas a lo largo de toda la vía nociceptiva. Sobre todo vamos a verlas, por ejemplo, en el bulbo raquídeo, vamos a verlas también a nivel del tálamo y eventualmente las vamos a ver a nivel de la corteza cerebral. No tanto en las áreas homestésicas como en las áreas del sistema límbico. Entonces, los receptores opioides son receptores que están localizados en varias estructuras nerviosas a lo largo de todo el sistema nervioso central, en general relacionados con la transmisión del dolor o con la percepción de las emociones que esto provoca, aunque no exclusivamente. Vamos a ver también que están en otras áreas, y los receptores de esas otras áreas no están forzosamente relacionados con la percepción del dolor, están relacionadas con la percepción de otro tipo de sensaciones y de las emociones. ¿De acuerdo, Diego? Sí, doctor. Ya está mejor resuelto. Ok, listo. Bien, ¿alguna otra pregunta respecto a esto? Vamos, es el momento. Doctor, Adelante. gracias, doctor. Bueno, no sé si tal vez se mencionó, tal vez no logré escuchar en el tema del día de ayer. Eh, ¿Entraba en el examen las neuronas o algo SPGA, SGAP, algo así? No sé si podría explicar eso, doctor, por favor. Ya. SGPA son las siglas de la sustancia gris periacueductal. Entonces, como el nombre es demasiado largo, en las preguntas lo hemos reducido a sus iniciales, que es un procedimiento estándar, se lo hace en en todos los tipos de información que se escribe. Entonces, SGPA significa sustancia gris periacueductal,
y se está refiriendo, en lo que a analgesia se refiere, al sistema de control del dolor descendente. ¿De acuerdo? Ángela, Sí, doctor, muchas gracias. listo. ¿Alguna pregunta más al respecto? Tema de hoy, no se olviden, analgesia principalmente, pero también nocicepción. Disculpe, doctor. En el Adelante. caso del escozor, cuando una persona tiene escozor, ¿funcionaría también este sistema del CAT control? Porque hay veces que una persona, por ejemplo, en los edemas por venas porticosas, creo, eh, ya son seguidos, ¿no? Esto es lo que es el escozor. La percepción del escozor es una percepción bien especial, porque generalmente se admite que el escozor es una variedad de dolor, que sería un uso de las vías relacionadas con el dolor, aun cuando a niveles de estimulación muy bajos. Y parece ser correcto este concepto porque es experiencia de todos, que cuando nosotros nos rascamos un lugar que nos está escociendo, la sensación de escozor, que puede ser hasta graciosa, rápidamente se transforma en una percepción de dolor. Ni bien aumentamos un poquito el nivel de estimulación de esa región corporal, la sensación de escozor pues cambia y se hace una sensación dolorosa. Entonces es probable que sí, que sea una modalidad de estimulación nociceptiva, pero de un grado muy bajo. Ahora bien, respecto a qué es lo que me preguntabas, si el escozor utiliza las mismas vías, no me queda claro. Bueno, creo, como es dolor, yo pienso que entonces se utiliza el mismo mecanismo de GAT control en ese punto. Evidentemente, podemos estimularlo, podemos bloquearlo a través de la estimulación propioceptiva o táctil. Eso en teoría, por lo menos. Y creo que también en la práctica, cuando alguien nos está molestando porque hay cierta irritación, podemos bloquear un poco la señal produciendo estimulación táctil en esa región o alrededor de esa región. ¿Ok, Rubén? Sí, está bien, doctor, gracias. Bien. Vamos, está interesante esto. Doctor, buen día. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Una duda. Referente al examen, se mencionaba que la corteza frontal tenía que ver algo en la analgesia del dolor. ¿Podría explicar un poco la relación? Claro. La corteza frontal está dedicada al control de nuestra conducta, sobre todo. Está también dedicada al control de los movimientos de nuestro cuerpo. Y a través del control conductual que hace, es capaz de influenciar nuestra percepción del dolor. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, haciendo una actividad motora muy importante, estamos corriendo rápidamente o manejando bicicleta para movernos muy rápidamente y sentimos un dolor en alguna parte de nuestro cuerpo. Puede ser en la pierna porque se está presentando un calambre debido al esfuerzo que hacemos. No podemos abandonar la actividad que estamos haciendo porque es de importancia vital. ¿Qué es lo que hacemos? Pues postergamos, relegamos la sensación dolorosa que proviene de nuestra pierna y seguimos realizando nuestras actividades como si no hubiera ese dolor. Entonces, el hecho de tener una actividad muy importante que no podemos dejar de realizar es capaz de bloquear el nivel de percepción dolorosa de una parte, de cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, a eso se refiere porque la región capaz de provocar
Esa inhibición del dolor es la corteza frontal. Entonces, una percepción consciente de algo que bloquea la percepción dolorosa. ¿Ok? Gracias, doctor. Muy bien, Diego. Doctor, una pregunta. Dime, Mariana. La encefalina y la serotonina entiendo que participan en el sistema analgésico, pero ¿me podría explicar el mecanismo? Ellos dos son neurotransmisores de la vía de la analgesia. Estimulan a diferentes neuronas descendentes de la vía que viene de la sustancia ¿qué se llama? De la sustancia gris periacueductal. Entonces, ambos estimulan a esta vía para que se liberen las mismas endorfinas en el asta dorsal, las cuales van a bloquear presinápticamente la transmisión de las fibras nociceptivas. Finalmente, son dos neurotransmisores relacionados con el bloqueo del dolor. ¿Ok? ¿Ariel? Sí, doctor, gracias. Ok, muy bien. Bien, hay un punto que a mí me gustaría que nosotros revisáramos y que no lo hemos tocado en la clase anterior, es los destinos de las vías nociceptivas. Fíjense ustedes, cuando hemos hablado de las vías nociceptivas, hemos hablado de varios tractos que se van a dirigir a diferentes lugares en el sistema nervioso central. Fíjense ustedes que, por ejemplo, el tracto neoespinotalámico o el espinotalámico lateral, que conduce las fibras del dolor, las fibras más gruesas, que son las A delta, va a terminar en última instancia, ¿dónde? ¿Dónde termina la vía del fascículo neoespinotalámico? Pregunta abierta para ustedes. ¿Una corteza somatosensitiva? Exactamente, en la corteza somatosensorial. Sí, dime, adelante. Diego, ¿estabas hablando? Doctor, solo decía que las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Perfecto. Y esas proyecciones son las que le dan, esas proyecciones a la corteza cerebral, son las que le dan el carácter discriminativo a la percepción dolorosa de dolor rápido. Habíamos visto que las características del dolor rápido, una de ellas es que es un dolor relativamente bien localizado. Esa capacidad de localización del dolor se la debemos entonces a las proyecciones sobre la corteza somestésica. Si se lesiona la corteza somestésica, nosotros vamos a perder la capacidad de percibir las sensaciones, todas las sensaciones, tacto, propiocepción, temperatura y dolor localizado. Pero ¿vamos a dejar de percibir el dolor? La pregunta queda abierta para ustedes. No, doctor, vamos a seguir sintiendo dolor. Vamos a seguir percibiendo el dolor, eso es cierto. Pero ¿por qué vamos a percibir dolor si ya no existe en la corteza final donde es que se proyectan las fibras del dolor? En el caso del dolor rápido, creo que porque también iría aparte de lo que es la corteza somatosensitiva secundaria o asociativa. Y a lo que leía también en el Guyton, también parte de lo que son las percepciones táctiles también irían ahí, porque decía en el Guyton que si se saca lo que es la corteza somatosensitiva primaria, aún se puede sentir, pero poco, eso sí, poco de lo que es la percepción táctil. Y en el caso del dolor lento, porque va a diferentes núcleos inferiores de lo que es de lo que es el sistema central. Perfecto, muy bien, Rubén. Excelente. Si nosotros eliminamos la corteza somestésica primaria,
el dolor rápido se va a inhibir muy, muy, muy marcadamente. Vamos a seguir percibiendo dolor, pero el que más vamos a percibir es el dolor lento. Y del dolor rápido vamos a percibir muy poco, si nada. Y esto es porque existen otros centros que son capaces de percibir conscientemente la sensación dolorosa, y lo notable para todos ustedes es que no están localizados en la corteza cerebral. Y este es un hecho notable en biología, en neurofisiología particularmente. ¿Por qué? Porque por principio universal nosotros decimos y aceptamos que todo lo que es percepción consciente es un fenómeno cortical. Todo lo que llega hacia la corteza es susceptible de ser percibido conscientemente. Y también es cierto que todo lo que es subconsciente, que no llega a nuestra corteza cerebral y no tiene una percepción consciente, decía, llega a estructuras subcorticales. Y dentro de esas estructuras subcorticales, el tálamo óptico destaca por lejos. Pero no es la única estructura subcortical capaz de percibir estímulos, pero subconscientes. Entonces, fíjense ustedes, la excepción a esa regla que acabamos de mencionar es la percepción del dolor. La percepción del dolor lento la hacemos conscientemente, aunque muy mal localizada, por estimulación talámica. ¿Ok? Entonces, evidentemente, el tálamo es la estructura encargada de percibir el dolor lento. Y mientras nosotros tengamos un tálamo funcional, vamos a ser capaces de percibir dolor lento, aun cuando no exista ninguna área somestésica en nuestra corteza cerebral. Ahora, el fascículo que se encarga de llevar esa información nociceptiva lenta hacia el tálamo no es el fascículo neoespinotalámico, es el fascículo paleoespinotalámico, un fascículo mucho más antiguo en la evolución de las especies y que termina fundamentalmente en las neuronas del tálamo. ¿Ok? Doctor, una pregunta. Dime, María. ¿En este caso también intervendrían las fibras sensitivas superficiales? ¿Cuál es en este caso? Eh, No te entiendo en este caso. ¿A qué caso te En refieres? el caso del dolor, si se llega a perder la terminación del fascículo neoespinotalámico, ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la pregunta al respecto? ¿intervendrían también las fibras sensitivas superficiales? Si estamos hablando de las fibras sensitivas de las otras modalidades, tacto, temperatura, propiocepción, definitivamente están relacionadas porque todas ellas están llegando a la corteza somestésica primaria. Si lesionamos la corteza somestésica primaria, perdemos la sensibilidad propioceptiva, táctil y térmica que proviene de las regiones correspondientes. Si es toda la corteza somestésica, pues perdemos toda la sensibilidad contralateral del cuerpo. Sí, evidentemente involucra las otras modalidades sensoriales. Ok, Mariel. Sí, gracias. Bien. Doctor, una consulta. Buen día. Buenos días, Manuel. ¿Cuál es el fundamento de sentir dolor en áreas que han sido denervadas o hasta un miembro amputado? Ah, eso es fantástico. El dolor del miembro fantasma. Es una experiencia relativamente frecuente que en personas que han perdido un segmento corporal desaparezca la percepción táctil, pero persista la percepción dolorosa. Es notable. ¿Cómo es que podemos percibir dolor de algo que no existe? Hemos perdido el miembro superior izquierdo, por decir, no existe el brazo,
pero ahí está amputado, tenemos un muñón, pero podemos percibir dolor en el dorso de la mano, a veces cosquilleo en la palma de la mano y no sabemos qué hacer porque no hay dónde rascarse. Y es una percepción fantasma, como su nombre lo dice, y está provocada por la estimulación que las fibras sensitivas que están en el muñón todavía están funcionales y todavía están terminando en las interneuronas del asta dorsal. Un hecho interesante en biología es que cuando una vía sensorial en particular se bloquea, la primera adaptación que ocurre en la siguiente sinapsis, en la sinapsis donde están llegando estas fibras, es que aumenta el número de los receptores para el neurotransmisor que estas fibras aferentes generan. En otras palabras, la vía se hace más sensible a cualquier estímulo que provenga de esa vía. Entonces, si hemos lesionado, por decir algo, el nervio mediano al amputar el miembro superior, entonces las fibras somestésicas que van por el nervio mediano hacia los segmentos medulares cervicales correspondientes, va a hacerse más sensibles para estimular las sensaciones que provienen del nervio mediano. Por lo tanto, más fácilmente vamos a poder evocar sensaciones de un nervio mediano que no está siendo activado en la periferia y que por cualquier razón está siendo activado, aun cuando sea un poquito, porque hemos comprimido el muñón, porque hay un pequeño proceso inflamatorio dentro, porque está atravesando estructuras que le generan algunas sensaciones, y cuando esto activa a la vía somestésica correspondiente, es percibido como sensación táctil, pero sobre todo como sensación dolorosa. Entonces, el fundamento de la percepción del miembro fantasma es la exacerbación de la sensibilidad del resto de las fibras relacionadas con la sensibilidad por aumento del número de receptores a los neurotransmisores de esta vía. ¿Ok? Hola. Sí, está bien, gracias, doctor. Bien, Manuel. Bien, muchachos, vamos. Ahora, entonces, la pregunta que yo les hago, hay otros tractos relacionados con la percepción del dolor. Uno es el tracto espino-reticular. Tracto espino-reticular. El tracto espino-reticular va a terminar en la formación reticular del tronco cerebral. Mesencéfalo, bulbo y protuberancia. ¿Cuál será la función de las fibras nociceptivas que están dirigiéndose a las estructuras de la formación reticular del tronco cerebral? ¿Alguna idea? Por lo que estaba leyendo es que activan el sistema reticular ascendente, más o menos, y lo relacionaba que cuando nosotros sentimos dolor no podemos conciliar el sueño porque esta vía se encarga de mantenernos en estado de vigilia, entonces está relacionado, pienso, con esa función. Excelente, muy bien. Tú eres Oriana, ¿no? Sí, doctor. Evidentemente, las vías que se están dirigiendo a la formación reticular lo que hacen es activar al conjunto de la corteza cerebral y provocar ese estado de vigilia a través de un sistema que se llama el sistema reticular activador ascendente. Y cada vez que se activa este sistema, pues nos mantiene en estado de vigilia. Y estas fibras ascendentes nociceptivas que terminan en la formación reticular lo que hacen es
provocar estado de vigilia al activar esto o aumentar nuestro estado de vigilia. Imaginen ustedes que en nuestras clases, como es muy frecuente y habitual, están semidormidos y resulta que alguien les da un palazo en la mano, despertamos inmediatamente, un tanto por el susto, por lo que está pasando, pero sobre todo por la percepción dolorosa que eso implica. Entonces nos mantiene muy despiertos esa estimulación. Y entonces, ya que estamos en esta tónica, hay otros fascículos dedicados a la transmisión del dolor que no llegan ni a la corteza, ni al tálamo, ni a la formación reticular, por ejemplo, el tracto espinomesencefálico o espinotectal. Esos fascículos, ¿dónde terminan? ¿Hola? En los tubérculos cuadrigéminos del mesencéfalo. Fíjense que son dos pequeños contingentes de fibras. Uno es el fascículo espinomesencefálico, que está terminando sobre la sustancia gris periacueductal. Y son las fibras aferentes relacionadas directamente con la analgesia. Entonces, activan a la sustancia gris periacueductal y son capaces de establecer un bucle de feedback negativo que bloquea al mismo dolor, pero ya en el asta dorsal. Muy interesante que hayan fibras del dolor capaces de provocar analgesia. Y el otro fascículo, el espinotectal, se está dirigiendo a los colículos, a los tubérculos cuadrigéminos. Y lo que está haciendo es relacionarse con la percepción de las estimulaciones táctiles. Los tubérculos cuadrigéminos inferiores están, auditivas. Los tubérculos cuadrigéminos inferiores están relacionadas a la vía auditiva y entonces la percepción dolorosa va a activar esa vía auditiva y nos va a hacer, y nos va a activar la percepción auditiva, entonces nos va a dirigir toda nuestra atención hacia la vía auditiva. También para la percepción visual, por supuesto. Fíjense ustedes entonces que de acuerdo a dónde van estas fibras nociceptivas, van a provocar diferentes reacciones. Hay un conjunto de fibras indirectas, la mayoría de ellas, que van a terminar en el sistema límbico, particularmente en un pequeño núcleo relacionado con nuestra percepción emocional, que es la amígdala del sistema límbico. La amígdala cerebral es una estructura relacionada con las emociones de miedo, fundamentalmente, o de ira. Y las vías nociceptivas indirectamente terminan sobre este núcleo. Perdón un minutito, un instante, paramos la cosa. ¿Me perciben? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bien, gracias por su paciencia de esperarme. Muy bien, entonces estábamos terminando con el concepto de que las vías nociceptivas se van a distribuir directamente a varias regiones del cerebro, algunas relacionadas con la percepción consciente, otras relacionadas con percepción inconsciente, otras relacionadas con vías de respuesta que pueden ser reflejas o automáticas, con otras funciones, por ejemplo, la función auditiva, la función visual, las proyecciones hacia el sistema límbico que generan las percepciones emocionales relacionadas con el dolor, y también respuestas de otro orden, por ejemplo, vegetativo. Hay vías nociceptivas indirectas que van a terminar, por ejemplo, en el hipotálamo. Y el hipotálamo es nuestro pequeño cerebro visceral, el que controla toda nuestra vida visceral interior. Entonces,
A través de esas conexiones, el dolor es capaz de modificar todo el comportamiento del humano, el comportamiento consciente, el comportamiento inconsciente o subconsciente, nuestro comportamiento emocional, nuestro comportamiento visceral. Entonces, fíjense ustedes que el dolor tiene una enorme repercusión en todo el funcionamiento de nuestro organismo. Muy bien, y a través de eso, por supuesto, va a provocar cambios a diferentes niveles, cambios conductuales, dependientes de nuestro cerebro, pero también cambios automáticos y cambios reflejos en nuestras funciones viscerales, por ejemplo. Y con esto quisiera que terminemos la clase de hoy. Para mañana vamos a revisar el tema de visión. Cambiamos, ya no hacemos homestesia, vamos a hacer otro de los sentidos, la visión. Y haremos el control de lectura de esta parte. Bien, si no hay alguna otra pregunta, nos estamos despidiendo. Disculpe, doctor, tal vez esta pregunta más. ¿Cuál es la diferencia entre hiperalgesia y alodinia? Ajá, interesante. Hiperalgesia es percibir un dolor nociceptivo, o sea, un dolor provocado por estimulación de las terminaciones relacionadas al dolor, pero con mayor intensidad. Hiperalgesia, su nombre lo dice. Entonces nos damos un pequeño pinchazo en la palma de la mano y percibimos eso como un enorme dolor, como si nos hubiéramos aplastado la mano. Eso es una percepción hiperalgésica. Una alodinia es percibir una estimulación que no es nociceptiva como si fuera nociceptiva. Entonces imagínate tú que estás provocándote una estimulación táctil ligera sobre la palma de la mano, estás frotando un objeto o tu yema, tu palma de la mano contra una superficie lisa, y esa percepción no dolorosa en su origen es percibida como dolor. A eso se llama alodinia. Fíjate que la diferencia es sutil, pero es importante. Está bien, doctor, gracias. Listo. Bien, muchachos, eso ha sido todo. María, estás a punto de decir algo. Doctor, con respecto al dolor referido, irradiado y hay otro tipo de dolor más, ¿me puede explicar un poquito más sobre ello, por favor? El dolor irradiado o el dolor referido es un dolor de estructuras embriológicamente relacionadas con un cierto nivel metamérico. Nosotros, en nuestra evolución embriológica, generamos una serie de arcos, de discos nerviosos superpuestos unos encima de otro, llamados metámeras. Esas metámeras van a dar origen a tejido conectivo, van a dar origen a tejido muscular, van a dar origen a tejido dérmico. Y todas estas regiones de una metámera están interrelacionadas entre sí. Por ejemplo, en un mismo nivel metamérico, por ejemplo, digamos el nivel dorsal 5, se van a proyectar la región del pezón, los pezones de la piel. Se van a proyectar a la misma región las fibras provenientes del corazón. Y estas proyecciones, cuando lleguen al asta dorsal de la médula, pueden tener fibras colaterales cruzadas, de tal manera que la estimulación sensitiva generada en el corazón sea capaz de estimular a las fibras relacionadas con la percepción somestésica de la piel del segmento torácico 5. Entonces, cuando hay una estimulación de las fibras del corazón, nosotros somos capaces de percibir, por ser inervación cruzada, como si esto fuera una estimulación de las fibras de la piel del mismo nivel metamérico.
A eso se le llama dolor referido, porque si el dolor está viniendo de las fibras del corazón, por una lesión isquémica, por ejemplo, nosotros percibimos eso como una estimulación dolorosa de la región correspondiente de nuestro tronco o miembro superior, etc., de acuerdo a la distribución dermatomérica de esa metámera. Ok, María. Hello. Bueno, asumimos que me ha escuchado y ha quedado Sí, doctor, su inquietud satisfecha. Vamos, si hay alguna pregunta más, díganla ahora o callen para siempre. Muy bien, jóvenes, entonces nos estamos viendo mañana a las 8 de la mañana en punto. Los espero. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.